Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la presencia de la gente en la sala. Igualmente a la gente que se está conectando, que se ha conectado ya hace un ratito a través de Internet. Y entonces pues tenemos otra presentación relacionada con la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. Este año las dos líneas principales de la Semana de la Ciencia eran la tecnología aeroespacial y las enfermedades neurodegenerativas. Como el Colegio de Geólogos no tiene una relación directa con ninguno de esos dos temas, pensamos en hablar de temas relacionados con el espacio. Y de ahí contar hoy con una persona brillante, eso es mío, no me lo ha dicho él que se lo diga, una persona brillante que ha realizado su tesis doctoral sobre Marte. Y en la otra cuestión relacionada con la salud, tratamos del problema generado por el radón que puede generar cáncer de pulmón, fruto de la reactividad natural y de las posibles medidas de prevención. Os presento hoy al doctor Samuel Rivas Dorado, que se licenció y doctoró en Ciencias Geológicas en la Universidad Complutense de Madrid. Se licenció en 2012 y presentó el doctorado en 2022. Desde este mismo año, 2022, también está colegiado en el listado del Colegio Oficial de Geólogos al comenzar otra etapa laboral. O sea que en este caso pues tenemos un compañero del colegio el que va a dar la charla. Su tesis doctoral estuvo dirigida por los doctores Ignacio Briones y Javier Ruiz del Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la Universidad Complutense y versó sobre la actividad tectónica que generó diques y fracturación en la región del Liceum en el planeta Marte. Recibió el Premio Nacional de Licenciatura y otros reconocimientos europeos a su labor. Samuel es experto en tectónica, en geología estructural, exploración geológica, mecánica de rocas y geología planetaria. Ha trabajado durante 7 años en exploración en CEPSA y actualmente se dedica al desarrollo de software para la modelización de dinámicas en la empresa Rockflow Dynamics. Pues en la conferencia de hoy nos va a introducir a la geología y tectónica del planeta Marte mediante la conferencia Diques Ígneos y Martemotos, perdón, Diques Ígneos y Martemotos, el latido de Marte a través de sus fracturas. Y si habéis leído el resumen que ha hecho y que está presente en LinkedIn, os daréis cuenta que tiene bastante más capacidad de divulgación y comunicación que yo. Adelante, Samuel, por favor. Pues nada, muchas gracias. Avisarme los de la sala y online si me escucháis bien, o sea, más bien si no me escucháis bien en algún momento, protestad y lo corregimos. Vamos a poner el timer. Lo primero, gracias al colegio por invitarme a esta charla y a Agustín por la presentación. El título ya está claro, vamos a hablar de intrusiones ígneas, Marte motos y, entre otras cosas, las razones por las cuales podemos inferir que Marte no está muerto, sino vivo, de parranda, pero probablemente a un ritmo diferente al que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y espero que esto lo podamos ver a lo largo de la sesión de hoy. Ahí vamos. Permitidme ponerme poético con el contenido, porque me gustaría hacer una analogía con el viaje que vamos a hacer esta tarde o esta noche, entre el viaje que vamos a hacer esta tarde, esta noche y lo que se llama el viaje del héroe. El viaje del héroe, para quien no le suene ese término, es en literatura, digamos, una especie de modelo o una propuesta que intenta tipificar o darle una estructura común a muchos mitos de muchas culturas a lo largo de la historia y que se conserva hasta hoy pues, en películas, en novelas, etc. Y ese viaje del héroe consiste en una serie de pasos, ¿no? Más o menos comunes a todas estas historias. Siendo el primero el que el protagonista o la protagonista parte de un lugar conocido, del ordinario, de lo esperado, y en algún momento recibe lo que se llama pues, la llamada de la aventura. Normalmente este protagonista suele rechazar la llamada de la aventura en un principio, pero forzado por las circunstancias o bien a raíz de tomar una determinada decisión, al final el héroe o la heroína sale a la aventura y suele estar acompañado de un aliado y siempre, casi siempre, indefectiblemente una figura de tipo mentor que le va a ayudar en las pruebas a las que se va a someter en ese viaje.
Y todas esas pruebas suelen tener una culminación en una ordalía final, pues, contra un enemigo o una prueba determinada, de la cual sale este protagonista transformado, am, para volver al punto inicial. Pero el protagonista no vuelve igual que como estaba, sino que vuelve con, digamos, unos nuevos conocimientos, una nueva experiencia adquirida que hace que no sea el mismo. Entonces, nosotros vamos a hacer un viaje parecido, de cierta manera. Vamos a partir de objetos que conocemos del planeta que conocemos mejor, que es la Tierra, por supuesto, y la parte, digamos, de la llamada de la aventura es la curiosidad o bueno, las preguntas que nos pueden suscitar el observar objetos similares en otros lugares, lo que aquí llamamos los mundos en silencio. Eso, a partir de ese punto comenzamos un viaje científico, vamos a decir, donde, como se suele decir siempre, todos nos alzamos a lomos de gigantes, como se suele decir, vamos a utilizar el trabajo que muchas otras personas, muchas de ellas más inteligentes que nosotros, han hecho para aprender cosas, para superar esas pruebas en el camino, que van a culminar, en este caso, no con un solo enfrentamiento o ordalía final, sino con una serie de dificultades a lo largo del proceso investigativo, por así decirlo. Pero en cualquier caso, el final de ese viaje nos lleva a unas conclusiones que nos dan, en principio, en teoría, nos deberían dar una visión diferente a la que teníamos en un principio de estos objetos, de estos procesos. Y con esa nueva visión podemos volver, en cierta manera, al principio, volver a plantearnos preguntas sobre, en este caso, estos objetos tan interesantes, las intrusiones ígneas y los procesos relacionados, pero de otra manera, lógicamente. Pues vamos a seguir este orden, esta estructura o este viaje y esperemos que tenga sentido y que todos podamos aprender algo al respecto. Pues como comentaba hace un momento, vamos a empezar por las cosas que ya conocemos, por los mundos conocidos, lo que nos es familiar. Y nos vamos a ir a un sitio que es bastante conocido, que es el Parque Nacional de los Volcanes en Hawái, donde empezamos con una historia muy vistosa e interesante que espero que podáis ver bien desde ese lado, si no, cambiaos de sitio. El narrador del vídeo este no estaba muy feliz el día que lo grabó, entonces os lo cuento. Intento ser un poco más animado. Este vídeo nos cuenta la erupción, lo que sucedió en la erupción del Kilauea en el año 2018. En el año 2018, el Kilauea sufrió una erupción significativa por las razones que ahora veremos, y donde tuvieron lugar los siguientes procesos. En el Kilauea tenemos dos cráteres, ¿no? El cráter Halemaumau, que está arriba, es la cima del Kilauea, y Pu'u'o'o, que está abajo. O sea, Kilauea arriba, Pu'u'o'o abajo. Los científicos en marzo, en primavera, si no recuerdo mal, bueno, aquí lo tenemos, de ese año, se detecta un incremento de la presión en el sistema magmático debajo de Pu'u'o'o. Esto provoca que el suelo del cráter se infle. Al mismo tiempo, lo veremos ahora, en la cima, ese incremento de la presión del sistema magmático provoca que el lago de lava en la cima del volcán desborde. Este incremento de presión tiene efectos lógicos, ¿no? Inflado de un cráter, desbordamiento de un lago de magma, de un lago de lava, perfecto. ¿Qué pasa justo después? El cráter de Pu'u'o'o, que está abajo, recordemos, se desinfla. Se desinfla, colapsa el magma. Hasta luego. No sabemos dónde va. Y 2 días después, en la cima del Kilauea, comienza a suceder lo mismo. El lago de lava empieza a drenarse. Pero, lógicamente, este magma tiene que ir a alguna parte. Esto no desaparece ni se transforma ni nada. Esto simplemente se mueve. ¿Qué es lo que sucede después? En la zona del Rift Oriental, que se llama, empiezan a tener lugar una serie de terremotos que indican que algo está sucediendo en el subsuelo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Todo ese magma que ha sido drenado de la cámara magmática del lago de lava en el que el agua está siendo inyectada en las zonas laterales del volcán. Esta es una región que es una zona que recibe el nombre localmente los Leilani Estates. Esta es una zona residencial donde se empiezan a abrir fisuras. Aquí vamos a poner el sonido un poco más alto porque esto es impresionante cuando lo ves. Se empiezan a abrir fisuras por todas partes, como en gases a presión, donde tenemos
Lava Fountain, provocar el caos. ¿Qué es lo que está On pasando May aquí? Como 15th, the ven number of fissures en el mapa, increased lo que to tenemos 20. es una línea a través de la cual, luego de la cual se están abriendo todas estas fisuras, está saliendo el magma y los gases. También totalmente a presión. Ahora lo veremos en esta imagen. Fijan aquí, en la zona superior, todavía, ahí se ven bueno, los On May fragmentos de 19th, piroclastos, lava como se flows quieran moved llamar. toward the ocean to the Esto, southeast. si no lo puedo bajar el volumen, que tienen un tamaño considerable. O sea, estamos hablando de unos bloques a lo mejor de este tamaño, que han salido eyectados con una fuerza impresionante. El resto del vídeo nos habla de las coladas de lava, de cómo llegan al mar, de cómo añaden terreno a la isla, y es muy interesante, pero no es el objeto de la charla de hoy. Si tienen interés, pueden ver este vídeo en la página del Servicio Geológico estadounidense. Hay algunas cosas interesantes. Aquí se ve la deformación en el As the punto summit que está colapsando subsided el and cráter. adjusted to Eh, withdrawal of magma, Evidentemente, powerful igual que puedes collapsing construir events una called carretera, un mirador earthquakes o cualquier grew cosa. more frequent. El mensaje, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Aquí estaba teniendo lugar la inyección de un dique en el sistema del Rift oriental de la isla. Y en esta imagen tenemos una representación, no, representación, tenemos un mapa a la izquierda con las coladas de lava generadas en esta erupción, que las vemos ahí en el infrarrojo, pero eso las vemos en blanco brillante porque emiten mucho calor. Y en la zona derecha voy a poner el puntero para toda la gente online y presencial también, claro. Y la derecha una interpretación geológica o geomorfológica de estas coladas. Y recuerden estas imágenes porque más adelante veremos objetos muy parecidos. Lo que tenemos aquí en esta diapositiva es una representación esquemática de los objetos de los que estamos hablando. A la izquierda, una representación de una cámara magmática debajo de un volcán, donde esta cámara magmática recibe un input de magma de algún otro lugar de la litosfera, de la corteza superior. En algún momento la presión es insostenible y, dadas las distribuciones, orientaciones y magnitudes de los esfuerzos, la cámara eyecta una columna de magma, o más bien abre una fractura como consecuencia de la presión del magma, vertical, tabular, vamos a decir. Es decir, es estrecha, pero es muy larga y es muy alta. Y se puede extender a lo largo de decenas, cientos de kilómetros incluso, produciendo estructuras sobre el ápice, así como en superficie, y pudiendo producir o no erupciones, como la que hemos visto en el vídeo. En la derecha tenemos una representación esquemática de los parámetros principales que caracterizan una intrusión, que son su anchura, su altura y su longitud. Los veremos en distintos momentos a lo largo del show hoy. Hemos visto un ejemplo, pero en la Tierra podemos encontrar muchos más ejemplos de este tipo de objetos. A la izquierda, ay, perdón, a la izquierda tenemos una escala de tiempo geológico con un triceratops marcándonos un momento conocido por todos, que es el fin de la era de los pobres dinosaurios. Y como siempre, noten en las escalas de tiempo geológico el tiempo representado cuanto más reciente, más registro, entonces tenemos un mayor detalle, pero fíjense que en esta zona inferior tenemos concentrado una gran cantidad de tiempo con respecto a la zona superior, solo como nota. ¿Dónde podemos encontrar diques de diversos tamaños? Podemos irnos al Ártico canadiense, por ejemplo, donde esto es el enjambre Franklin, donde tenemos estructuras, intrusiones es difícil decirlo aquí porque no hay una escala muy clara, pero esto puede tener varias decenas de metros, 20, 30 metros de potencia, una cosa así. Si nos vamos a lugares y lugares más cercanos, tiempos más recientes. Esto es el tapón volcánico de Shiprock, en Nuevo México, donde tenemos un tapón volcánico del cual radian tres diques. Esto es una disposición muy característica, esta disposición radial. De la misma manera, si nos vamos a otras zonas del mundo, por ejemplo, en Etiopía, donde tenemos el rifting activo actualmente en África, esto es una fisura abierta por una erupción entre 2008 y 2010 en Tabajú. Y fíjense, aquí están unas pocas personas de escala y el tamaño que tienen estas fisuras, que veremos análogos también más tarde a lo largo de la presentación. También recuerden esta imagen.
más cerca todavía de casa. Si se van ustedes a Tenerife, cogen la carretera desde La Laguna hasta el Parque Nacional del Teide, podrán encontrar en los cortes de carretera diques de tamaños métricos, como los que están en la imagen ahora mismo, que son curiosos y donde se pueden ver bien los cristales no sé qué serán eso, piroxenos o lo que sean, así como las burbujitas de gas exsuelto cuando esto sale a superficie. Hemos visto muchos ejemplos de este tipo de estructuras en un lugar que nos es conocido en la Tierra. Pero ¿qué pasa si nos vamos a esos otros sitios, a los que llamábamos antes los mundos en silencio? Vámonos a Mercurio, vámonos a Venus, vamos a Marte. ¿Qué tenemos ahí? Pues si nos vamos a cualquiera de estos objetos, a cualquiera de los cuerpos rocosos del sistema solar, tenemos a la izquierda Mercurio, a la derecha Venus, en distintas escalas, y fíjense en los kilómetros y los kilómetros aquí arriba, pero siempre encontramos objetos de morfología parecida, bien sea alrededor de cráteres o alrededor de centros volcánicos, aparecen muchas de estas estructuras radiales, ¿no?, alrededor de centros volcánicos. Y si nos vamos a Marte también vamos a poder encontrar objetos parecidos. Para cualquiera que no esté muy familiarizado con la topografía marciana, aquí tenemos una topografía general del planeta. Al norte, en azul, las tierras bajas; al sur, en rojos, las tierras altas y digamos, los accidentes geográficos principales de Marte: la meseta de Tarsis o la zona de Tarsis, que es la región volcánica más importante del planeta; la cuenca de Hellas, y donde vamos a pasar bastante tiempo hoy, que es en la región de Elysium, que es un centro volcánico un poquito más chiquitito, en el otro lado del planeta, pero donde han pasado muchas cosas importantes e interesantes. Ahora nos vamos a ir específicamente a esta región, al oeste de Tarsis, donde si pueden ver aquí, claramente tenemos varios insets o varios cuadraditos en negro marcados con las etiquetas 1, 2 y 3, que representan las figuras que tenemos a la derecha. Aquí podrán apreciar todos estos sistemas de fisuras lineales que son rectas, paralelas unas a otras, y se extienden durante decenas, cientos, miles de kilómetros. Durante mucho tiempo se ha hipotetizado que estas estructuras podían haber sido generadas por esfuerzos tectónicos normales, entre comillas, o si eran asociadas a este tipo de intrusiones, cuya característica es generar precisamente estructuras lineales muy largas. Nos vamos a ir ahora a otra región, que es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo después, que es Elysium, y más en concreto volvemos brevemente a la topografía general. Y esta es la región en la que vamos a ver aquí un par de imágenes interesantes. Otra de las razones por las cuales se hipotetizó durante mucho tiempo si estas fisuras, si estos sistemas de fisuras estaban o se podían estar generados por intrusiones en profundidad, es lo que tienen en pantalla. En la segunda imagen pueden ver una suerte de canales de dimensiones considerables, para los cuales una de las hipótesis de formación es que suponiendo que estas fisuras, como Cerberus Fosse, que volveremos más tarde a ella, habían sido generadas por intrusiones ígneas en profundidad, intrusiones ígneas calientes, lógicamente, estas al interactuar con una capa somera en la parte superior de la corteza, que podemos llamar como de tipo permafrost, es decir, un material que está formado por suelo poco consolidado, volátiles, sobre todo agua en forma de hielo. Al interactuar las intrusiones con estas capas, habrían producido la fusión catastrófica de estos niveles, generando estas avenidas enormes. Pero claro, cuando vemos estas imágenes, todas estas imágenes que hemos visto hasta ahora, yo creo que la mayor parte de nosotros nos imaginamos mundos que no están vivos, o sea, mundos que están en silencio, que están muertos en cierta manera. No puedo poner el vídeo en el puntero. Y podemos ver imágenes preciosas como esta. Esto es un paneo a lo largo con imágenes de alta resolución de Cerberus Fossa, la estructura que acabamos de ver y que nuevamente veremos más tarde. Y aquí no parece que esté pasando nada. Gracias. Aquí no parece que esté pasando nada. En Marte, no obstante, sopla el viento, hay huracanes, hay desprendimientos. Es decir, pasan cosas de vez en cuando, pero no parece que sea un sitio donde pasa mucho. No obstante,
Yo creo que hoy, con lo que vamos a ver en el siguiente segmento, sí que podremos ver o entender que efectivamente estos mundos no están apagados, no están tan en silencio como parece, sino que están realmente muy vivos y que pasan un montón de cosas, aunque pasen a un ritmo diferente al que nosotros estamos acostumbrados, porque la Tierra es un planeta hiperactivo en cierta medida. Estas imágenes que recomiendo verlas siempre, dejarlas un segundo pasar, verdaderamente son imágenes muy impresionantes. Estas son imágenes de high-rise, si no me equivoco. Ahora me he olvidado la resolución que tienen, pero son del orden de centímetros por píxel. Es decir, que puedes ver piedrecitas muy pequeñas. O sea, este cartel podrías ver con imágenes de esta resolución. Y se pueden ver muchas cosas, pero hoy no es el objetivo. Imágenes bonitas. Bueno, sí, pero no estas. Así que dicho esto, vamos a ir hacia abajo, hacia las profundidades, por así decirlo. Lo que hicimos en el trabajo del cual sale todo lo que estamos viendo hoy es básicamente inferir propiedades de las intrusiones a partir de lo que podemos ver en superficie, especialmente de la topografía. Es decir, nos vamos a estas fosas, tenemos datos de topografía del planeta que nos permiten trazar perfiles y este tipo de cosas una- y sabemos mucho acerca de geología estructural, de mecánica de rocas, etcétera, que nos permite hacer inferencias razonables solamente a partir de la topografía, lo cual parece un poco increíble o poco creíble, pero realmente da resultados que tienen sentido. Am, Ahora tenemos una imagen aquí donde vamos a centrarnos en la región de Islum. Tres zonas en particular, Galaxias Fossae menos importante, pero Elysium Fossae en verde, Cerberus Fossae en amarillo serán muy importantes y las veremos en el siguiente capítulo. También a la derecha es importante recordar la localización de Elysium en Marte y dónde se encuentra esta región con respecto a InSight. InSight, para quien no le suene, es una sonda geofísica que estuvo operativa en Marte entre 2018 y 2022 y que descubre muchas cosas interesantes, algunas de las, yo creo, hallazgos científicos más importantes o sí, más importantes de la década, siglo, milenio, probablemente, hasta ahora. Y veremos más tarde, llegando a la parte interesante, una de las partes interesantes de la presentación. Misma imagen que la que veíamos anteriormente, pero aquí tenemos un mapa geológico. En la parte inferior derecha tenemos la escala de tiempo geológico en la Tierra con el dinosaurio, otra vez, y a la derecha la escala de tiempo geológico en Marte, ambas a la misma escala, de 0 a 4.000 millones de años. En toda esta región de Elysium, la mayor parte de los materiales volcánicos, que son todo esto rojo que rodea el volcán, son pertenecientes a lo que llamamos el Marte el Amazónico. El Amazónico va desde, ponle o quítale, 3.000 millones de años hasta el presente, es decir, abarca cosas desde muy antiguas, mucho más antiguas que la mayor parte de los afloramientos que tenemos expuestos en la Tierra hasta el presente. Y estos son, como decía, todos estos rojos que tenemos alrededor del volcán. En la zona de Cerberus, donde tenemos un recuadro naranja, ahí cortamos a materiales todavía más antiguos, de lo que llamamos el noaico o el esférico. Y esto será importante más adelante en esta presentación, veremos por qué. Nos vamos a Elysium. Elysium Fossae va a ser la primera zona donde vamos a intentar entender un poco cómo son estos sistemas en profundidad. Elysium Fossae es un sistema de unos 350 kilómetros, va en dirección noroeste-sureste, en el flanco oriental de Elysium Mons, que es el gran volcán que veían hace un momento. Y si hacemos zoom sobre estas estructuras, vamos a poder ver que son objetos que tienen entre 200 metros, 3 kilómetros de ancho, hasta 250 metros de profundidad aproximadamente, y bueno, en este caso es el segmento más amplio de las fosas, pero son mucho más discretas o más modestas en otras regiones del sistema también, como veremos. Y ahora vamos a ver algo muy interesante, donde vamos a empezar a hacer conexiones con lo que ya conocíamos. Vámonos ahora a la parte suroriental del sistema.
indicada ahora por el recuadro en rojo. Y aquí tenemos en la parte superior, en la nueva imagen, una composición que es la misma composición que tenemos de imágenes que tenemos atrás, misma resolución, mismo dataset. Y aquí vamos a hacer un zoom sobre una zona en particular. Bueno, aquí se ve un poquito, pero yo creo que no vamos a hablar mucho de eso. Vamos a centrarnos en la imagen que tenemos en la zona inferior. Es una imagen nuevamente de infrarrojo. En estas imágenes de infrarrojo vamos a ver objetos brillantes durante la noche que durante el día absorben calor y durante la noche lo suelta. Es decir, objetos con lo que se dice una alta inercia térmica. Y si están observando la imagen, pueden ver claramente pues, una serie de formas que tienen aspecto como de flujos que efectivamente identificamos como flujos de lavas. Si recuerdan, esto es muy, muy similar a las imágenes que veíamos anteriormente de la erupción del Kilauea en Hawái, además porque es el mismo tipo más o menos el mismo tipo de dato. No obstante, estos objetos tienen tamaños muy diferentes. Si ponemos las escalas a 1 a 1 más o menos, a la izquierda tenemos Marte, a la derecha tenemos Hawái. Esto pasa mucho en Marte. Pasan procesos similares en objetos diferentes, pero en Marte son como 10 veces más grandes o 20 veces más grandes. Y veremos más ejemplos de esto también más adelante. Sin entrar mucho en tecnicismos, solo por hacer referencia a las metodologías que nos permiten hacer inferencias sobre lo que está pasando en el subsuelo. Lo que hacemos es lo que llamamos un balanceo de áreas, es decir, miramos la topografía y hacemos aquí una serie de cálculos que en resumen lo que nos permiten es inferir tanto la posición del ápice, de la intrusión. Claro, en todo esto la asunción es que efectivamente estas fosas están producidas por intrusiones. Entonces, bajo esa asunción, vamos a aplicar estas metodologías y hacer estos cálculos para ver si obtenemos resultados razonables o no. Entonces, como decía, lo que nos permiten calcular estos métodos son la altura, en primer lugar, el ápice, la punta superior de la intrusión, la anchura, es decir, cuán potente es, y también podemos hacer inferencias sobre la altura, aunque esto es un poco más discutible o dudoso. Pero estos parámetros son importantes y van a aparecer más adelante. En la composición que tenemos ahora en pantalla podemos ver en la parte superior nuevamente el sistema de Elysium, de noroeste a sureste, y donde tenemos una serie de perfiles en rojo con unos tics en amarillo, que es donde nosotros hemos hecho el análisis que les mostraba no sé si es la diapositiva anterior o la otra más. Justo debajo tenemos estos dos paneles. En el primero tenemos la topografía, un perfil en dirección noroeste-sureste, debajo del cual tenemos una serie de puntos en color amarillo. Estos puntos en color amarillo representan el ápice superior de la estructura, es decir, el punto más somero de la estructura, digamos, la punta del dique, la intrusión. Y en la zona inferior del gráfico, en rojo, lo que tenemos son estimaciones de la anchura de la estructura. Lo que nos indica esta historia es que los diques, las intrusiones parecen profundizar, están próximas a la superficie, en la zona noroeste del sistema, profundizan en general para después somerizar de nuevo, y llega un punto en el cual pierden expresión en superficie, después parece que profundizan de nuevo un poquito y finalmente llegan a intentar converger con la topografía justo en la zona donde tenemos las intrusiones. Y por otro lado, las anchuras. Los diques son tanto más anchos cuanto más hacia el volcán nos vamos y se vuelven más finitos a medida que nos vamos hacia la parte terminal del sistema. Se pueden hacer más estimaciones y más aproximaciones sobre, por ejemplo, la presión máxima registrada potencialmente en las intrusiones en profundidad, pero vamos a quedarnos por ahora con estas estimaciones de geometría, porque solamente las estimaciones de geometría permiten hacer una reconstrucción aproximada de la forma que podrían tener estos sistemas en profundidad, que tiene sentido con lo que conocemos de sistemas terrestres que hemos visto con técnicas geofísicas y con experimentos de laboratorio que se han hecho en modelos análogos de arena y otros materiales donde se inyectan fluidos. Y casual, pero sí podemos ver, sí podemos reconstruir este tipo de geometría donde tenemos normalmente una cola bastante alta y ancha porque estamos más cerca de la fuente de presión, digamos. El sistema tiende a tener después el cuello más estrecho y a medida que la intrusión se acerca, porque los magmas se
tienden a propagarse a la misma profundidad. Entonces, a medida que el efecto de la topografía es menor, la fuerza del magma tiene más peso, puede generar una pluma de mayor anchura, y es donde tienden a tener lugar las erupciones fisurables como las que veíamos anteriormente. Y esto viene solamente de estimaciones que podemos hacer o intentar hacer a partir de la topografía. Hemos hablado de Elysium Fossae. Ahora nos vamos a ir a otra región del planeta, nos vamos a ir a Cerberus. No es nuestra región del planeta, es una región de la misma zona que tenemos aquí abajo y que es una de las zonas más importantes y donde han pasado cosas más interesantes. Aquí pueden ver algo similar a lo que teníamos anteriormente con Elysium Fossae, un sistema de fosas de fracturas que va desde el noroeste al sureste, misma dirección, están un poco más espaciadas, pero bueno, las tendencias generales son las mismas. Y en este caso, estas fosas no están embebidas en los materiales volcánicos, cortan materiales antiguos que son estos amarillos de los que hablábamos anteriormente. Y esto tendrá nuevamente importancia, ahora veremos por qué. Si hacemos zoom sobre estas estructuras, en este caso vamos a poder ver que tienen profundidades de hasta 700 metros, sin embargo son más o menos igual de anchas, tienen un par de kilómetros y tienen también bastante similitud con algunas de las fosas que se han generado como consecuencia de intrusiones de diques, como el caso anterior en Etiopía. Nuevamente, si los ponemos a la escala que tienen que estar, aproximadamente, esta sería la comparación de tamaños. Así que nuevamente tenemos estos objetos gigantes en Marte y sus primos pequeños en la Tierra. Una cosa que pasa cuando uno hace estos cálculos para Cerberus es que las anchuras de los diques, las potencias de las intrusiones son mucho mayores. Vamos a intentar entender por qué. Aquí tenemos un gráfico donde hay muchos símbolos y cosas pasando, pero vamos a intentar entender, no obstante, qué es lo que aparece aquí. Lo que tenemos es un gráfico que nos pone longitud de la fractura, longitud de la intrusión, contra apertura. Hay una relación entre ambos, que es que cuanto más larga es la intrusión, más anchura vas a poder generar. Simple. Tenemos muchos puntos de distintos colores. Los de colores verdes y azules se corresponden a datos de diques terrestres. Los rojos, estimaciones en Marte. ¿De acuerdo? En el primer caso, este grupo de puntos que tenemos aquí en azul se corresponden a mediciones reales de anchuras de diques en afloramientos terrestres y además en rocas intactas, es decir, rocas que no tienen ninguna clase de alteración y que están sin tocar, son sin alterar, etc. Estos en turquesa más o menos son mediciones de anchuras de diques en afloramientos terrestres, pero emplazados en rocas débiles, rocas poco competentes, rocas alteradas o arcillas o este tipo de cosas. Ahora, si colocamos aquí las estimaciones de aperturas para Elysium, en principio cuadran bastante bien con la tendencia que observamos de la relación entre longitud y anchuras para rocas intactas en la Tierra. Y si hacemos lo propio con Cerberus, lo que nos encontramos es que para una misma longitud tenemos anchuras mucho mayores. Y eso cuadra con lo que podemos observar en datos terrestres que nos dicen que tenemos y es lógico pensarlo, intrusiones más anchas o diques más anchos en rocas que se vencen más fácil con la presión. Esto intuitivamente se entiende. No obstante, estos son resultados a partir de cálculos, estimaciones, etcétera, etcétera. Esto es geología y nosotros queremos ver rocas en lo posible. Y aunque en Marte esto es difícil, no es imposible. Si intentamos entender la zona en la cual están emplazadas las intrusiones de Cerberus Fossae, quizás recuerden que hablábamos antes de que estos objetos atraviesan terrenos antiguos. Estos terrenos antiguos, pueden verlo aquí en esta zona amarilla, están severamente caracterizados, llevan mucho tiempo expuestos y han sufrido impactos desde hace un montón de tiempo. Lógicamente, cuando un volumen de roca, el que sea, recibe un pepino de un meteorito del tamaño que se quiera, lógicamente esa roca va a sufrir una alteración importante en función del tamaño del objeto que la impacta.
¿Qué quiero decir con esto? Que los impactos meteoríticos, lógicamente, van a producir zonas fracturadas, zonas debilitadas en el encajante, que nos permiten dar una explicación a que si nuestros diques están emplazados en rocas débiles, estas pueden haber sido generadas por estos procesos y pues toda la historia tenga sentido. De hecho, si vamos a estas imágenes, esta imagen es un margen de la fosa, que es ese pequeño cuadradito de ahí en el centro. Si nos vamos aún más al detalle, podemos ver que en los márgenes de estos cañones tenemos estas texturas como con una especie de foliación o de estructura penetrativa, como decimos, eh, que no se corresponde con lo que uno podría esperar de una secuencia sedimentaria con sus capas perfectamente depositadas una encima de otras, sin fallas, sin fracturas, ni nada de nada. Esto lo podemos ver y esto no es un artefacto. Esta roca está, dicho en plata, pues hecha a pedazos probablemente y se comporta como una roca débil más que como una roca competente. Tenemos alternativas. Si no nos es suficiente con pensar en rocas debilitadas por impactos, ¿te recuerdan? Al principio hablábamos de esta hipótesis de que los diques estaban intruyendo, estaban tocando estas zonas potentes digamos, permafrost cargadas de hielo y otros volátiles. Y estos materiales tienen un comportamiento también relativamente poco competente, no para nada comparables a un granito o cualquier otra roca sedimentaria normal. Y eso también nos vale como explicación para el hecho de que en esta zona podamos generar estas anchuras mucho mayores, ¿no? Dicho esto, nos vamos a ir a que nos ayude Insight. Para dar contexto, lo que ven ahí en el GIF, que no se repite, sí se repite, es a Insight soltando el sismómetro a 1,5 metros, una cosa así. Y el sismómetro de Insight nos dice que, al menos en la posición en la que está localizado, en la zona superior de la corteza, los primeros kilómetros, tenemos una zona relativamente débil en términos de velocidad de propagación de ondas. Las rocas más densas propagan a mayor velocidad, rocas menos densas, menos compactadas, etcétera, propagan a menos velocidad. Si comparamos esas velocidades, por ejemplo, con las de un granito intacto, que es lo que les estoy poniendo ahora con la línea roja en pantalla, son mucho menores y son menores incluso que la de otras rocas sedimentarias y demás. Entonces, esto nos está diciendo que efectivamente tenemos un nivel de poca competencia en la zona donde está INSET, que está mucho más al sureste, pero bueno, esta hipótesis de la criosfera de estas zonas de permafrost es muy extensible hacia la región de Cerberus Fossa. Pero claro, en este momento alguien en la audiencia se podría estar preguntando, vale, un sismómetro necesita un input para trabajar. Un sismómetro no puede trabajar si no hay ondas sísmicas, si no hay algo que le llegue, sea natural o sea artificial. Y aquí es donde entramos en el interesante tema de los maremotos, porque, como ya sabrán y como se pueden imaginar, Insight en su periodo operativo de 4 años ha detectado un total, creo que es la cuenta última correcta, de 1.319 maremotos con magnitudes entre muy pequeñitos hasta casi 4 aproximadamente. Y ya que lo tenemos aquí, lo vamos a escuchar porque esto siempre es interesante y merece la pena. Lo primero que se oye es nada, es el viento. Creo que aquí se oye. Quito. Sería más impresionante si se oyera más, pero eso es un maremoto. Esto está un poco manipulado y un poco acelerado para que sea audible y más o menos entendible. Esto último que suena es el brazo de la sonda, pero no deja de ser curioso, es bonito escucharlo, yo creo. Y claro, la mayoría de los maremotos que el InSight ha detectado los ha detectado en la zona de la que estamos hablando, en la región de Cerberus Fossa y sus alrededores, que tenemos, vamos a poner el puntero de nuevo,
La mayoría de estos maremotos proceden de esta zona. Esta es la región de la que estábamos hablando hace un momento, Cerberus fossae, y tenemos algunos maremotos, perdón, más lejanos, pero la mayoría proceden de aquí, es decir, están muy cerca del sismómetro, dan buena señal y los geofísicos ahora probablemente se pasen todavía un montón de años procesando todos los datos que InSight les ha proporcionado. Ahora bien, ¿qué tienen que ver los maremotos con las intrusiones? Una de las hipótesis para explicar la presencia concentrada de todos estos movimientos en esta zona es precisamente que sean las estructuras asociadas a las intrusiones ígneas las que, no de forma activa, sino que de vez en cuando, como consecuencia de las reequilibraciones de esfuerzos y cuestiones que vais a saber cuáles son, o sea, quiero decir con eso que hay muchas incógnitas en esto, de vez en cuando se mueven y producen esta sismicidad. Y claro, podemos realmente explicar la presencia de estas discontinuidades, de estos sistemas de fallas, incluso, pero muchos de estos eventos son muy profundos. Y si lo hemos calculado bien, los ápices de estos diques están a 1 kilómetro o a 2 kilómetros, sin embargo, se extienden en la vertical por muchos kilómetros en profundidad. Pueden generarse fallas, fracturas que puedan contribuir a esta sismicidad. Eso es lo que vamos a intentar ver en la siguiente sección, donde después de haber hecho todas estas observaciones, lo que vamos a hacer es intentar construir modelos que expliquen, modelos físicos que expliquen la realidad, que nos ayuden a entender si esto es posible, si no y cómo. Entonces, los modelos que vamos a ver en las siguientes diapositivas se corresponden a 3 estructuras en concreto, en galaxias azul, Elysium en verde y Perseus en naranja. Pero bueno, tampoco es tan importante la localización, aplicaría igual si lo hiciéramos en cualquier otro sitio. Y aquí tenemos ejemplos con las profundidades o las elevaciones normalizadas de cada una de las fosas. Como ven, Cerberus es significativamente más profundo gracias a esas mayores anchuras y Elysium, el siguiente, y Galaxias es el más discreto. Pero vamos a los modelos. Como decía hace un momento, lo que hacemos aquí es utilizar tanto métodos nuevos como conocimiento generado por gente mucho más inteligente que nosotros anteriormente, donde implementamos modelos físicos para intentar explicar todo esto. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas es lo siguiente. Vamos a ver esquemas como estos, donde tenemos en la vertical profundidad, en la horizontal distancia, y por tanto, ¿esto qué significa? Significa que estamos sacando un perfil topográfico a lo largo de estas fosas, como veíamos anteriormente, y donde vamos a hacer una representación conceptual de la intrusión del dique, una geometría que sacamos a partir de este análisis topográfico del que hablábamos anteriormente. Entonces aquí en rojo vamos a tener la intrusión y con líneas discontinuas de distintos colores, digamos, la traza media de las fallas que eventualmente generan esas fosas en superficie. Entonces vamos a ver en el modelo de la izquierda, esto coge una estructura de Elysium fossae y modela un escenario con rocas competentes, con rocas duras, digamos, que es el escenario que parece que más cuadra para Elysium. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que estamos inflando el dique, está incrementándose la presión y como consecuencia del incremento de la presión en el dique eso genera unos esfuerzos que interactúan con los esfuerzos circundantes y eso provoca la generación de una serie de discontinuidades geológicas que tenemos ilustradas como esos palitos de colores en la gráfica. Y para que entendamos lo que significan cada uno de ellos, espero que se vean bien, los azules son lo que llamamos grietas de tensión, es decir, discontinuidades que se abren con la dirección de aperturas paralelas a las paredes de dicha apertura. Son grietas de tensión, es lo que llamamos. Y las que tenemos ahí en morado y en rojo serían discontinuidades en cizalla, si lo queremos llamar así, donde no hay separación entre entre los dos volúmenes de roca, sino que deslizan uno sobre el otro, por así decirlo. Y es lo mismo para todos los modelos. En el siguiente caso, lo que modelamos es Cerberus fossae con las propiedades de una roca débil, que es lo que parece que más le cuadra. Y aquí, como pueden ver, tenemos una dominancia mucho más clara de las grietas de tensión.
de las grietas de tracción, que esto es una idea que podría favorecer, o sea, podría hacer más fácil el desarrollo de erupciones, sobre todo cuando los diques son muy someros a superficie. No obstante, en cualquiera de los dos casos son este tipo de estructuras, uno, las que nuclean la presencia de estas fallas que eventualmente forman la estructura, la fosa en superficie. Nuevamente, estas líneas de puntos discontinuos no son un output, no son un resultado del modelo. Esto es lo que observamos, no lo que observamos, lo que inferimos, y lo que nos genera el modelo son todos los colores que tenemos detrás. No obstante, serían estas las estructuras que tenemos, no exactamente donde las fallas, sino a los laterales, e incluso estas estructuras en estos modelos no se ilustra, pero en los laterales de los diques también en profundidad pueden formarse distintos tipos de discontinuidades, que serían en este caso las que producirían esta posible sismicidad, que observamos. Es interesante hacer este tipo de experimentos cambiando las condiciones de terrestres a marcianas. En el esquema superior tenemos otro de estos modelos, pero corrido con condiciones terrestres, y en la zona inferior un modelo, exactamente las mismas condiciones, mismas propiedades de roca, misma profundidad de la intrusión, etc., pero cambiando solo una cosa, la gravedad. Condiciones marcianas, condiciones terrestres. En condiciones terrestres es curioso ver que tenemos una zona de, de tensión muy delgadita, cercana a la superficie, pero esto tiene sentido, porque esto es lo que observamos en intrusiones recientes, como estas de Etiopía que comentábamos, pero lo podemos ver en otra erupción en Arabia Saudí de 2009. Aparecen todas estas grietas en superficie, que son grietas de tensión, que es lo que predicen los modelos. Y en el caso marciano, esta zona de dominancia de las grietas de tensión va mucho más en profundidad. Unos comportamientos marcadamente diferentes, pero en cualquiera de los dos casos, ambos grupos de estructuras son los que contribuirían a la nucleación de estos sistemas de fallas. Y en el caso de las estructuras marcianas, como ya hemos dicho, serían no las fallas directamente que van desde el ápice que tenemos aquí de la estructura hasta la superficie, sino quizás digamos, discontinuidades subsidiarias que aparecen en los laterales y en profundidad. Después de toda esta historia, yo creo que podemos ver o hemos visto, hemos aprendido que efectivamente Marte está vivo, Marte funciona, porque InSight está detectando maremotos a día de hoy, aunque los podamos ver, están ahí, suceden. Pero es que hay más cosas que han pasado recientemente en el planeta, de las cuales también tenemos evidencias. Aquí tenemos un esquema que ya hemos visto antes, un mapa que ya hemos visto antes de la zona de Cerberus Fossa. Aquí tenemos una topografía regional de una determinada publicación. Y en rojo, en cuadrados rojos, tenemos la misma zona aproximadamente en todos los casos. Es decir, esta zona de aquí está al este de la imagen de contexto anterior, y este cuadrado rojo es lo que vemos aquí abajo. Y si hacemos un poco de zoom, esto es lo que los autores de la publicación esta denominan una mantling unit, una unidad de, como le llamaría en castellano, de recubrimiento, de revestimiento, no sé muy bien. ¿Qué es lo que son estos materiales? Estos materiales son depósitos, y no soy vulcanólogo, yo igual digo piroclásticos, estoy cometiendo un grave error, pero bueno, en cualquier caso, material eyectado por una erupción potencialmente fisural que tuvo lugar en esta fosa hace no mucho tiempo. En este estudio ellos hacen un estudio geoquímico para entender de qué está compuesto esta unidad que recubre la zona que está alrededor de esta fisura. Pero no solo eso, sino que además hacen una datación. En sus dataciones, que en geología planetaria se hacen siempre con contaje de cráteres, es decir, cuanto más cráteres tiene algo, más antiguo es, cuanto menos, más moderno es. Y las edades que les salen para estas unidades está aquí en pequeñito, pero ahora veremos en grande, entre 50.000 años y 210.000 años aproximadamente. Eso es nada. Eso es
a Marte hace 50.000 años, podría estar viendo estas erupciones. 50.000 años es tiempo humano. A nosotros nos parece mucho porque está fuera de la escala histórica, pero en realidad es un suspiro. Y esto significa que pues, por poder, nosotros podríamos ver alguno de estos eventos a lo largo de nuestra vida suceder en Marte, porque efectivamente es un sitio que está funcionando. Por eso significa que estas dos imágenes podrían haber tenido lugar al mismo tiempo. Vulcanismo en Marte y nuestros antepasados cazadores-recolectores yendo de cueva en cueva, pintándoselas como podían para subsistir. Esto es perfectamente plausible y yo creo que nos pinta una imagen un poco diferente de esto que teníamos antes en pantalla, donde solamente quizás veíamos un lugar muerto, inactivo, a lo mejor con huracanes o algún desprendimiento, pero después de pensar en todas estas cuestiones, o sea, realmente, bueno, hay terremotos, en 4 años hay maremotos, en 4 años hemos detectado prácticamente 2.000 maremotos, viendo, están haciendo cosas. Esto significa que están pasando cosas y, como hemos visto en unas pocas diapositivas, incluso el vulcanismo es muy reciente. La experiencia es eso. Nosotros estamos acostumbrados a un planeta muy activo. Están pasando cosas todo el rato. Marte también está activo, pero funciona a un ritmo. Motos de erupciones volcánicas, etcétera. Hecho esto, esto nos devuelve un poco al principio, ¿no? Porque ahora entendemos mejor estos objetos, podemos hacerlos más análogos a los objetos terrestres y volvemos al principio en el sentido de que podemos empezar a preguntarnos más cosas acerca de qué pasa con las intrusiones en otros cuerpos rocosos del sistema solar. Y vamos a tener misiones que en los próximos años van potencialmente a dar mucha información acerca de estos planetas. Por ejemplo, Bepi Colombo en Mercurio. Ahí tenemos dos estructuras lineales, cada una de ellas tiene como 300 kilómetros y se parecen bastante a algunas de las fosas en Marte. Lógicamente es muy diferente, cada planeta tiene sus particularidades, pero estos objetos están ahí. Hemos hablado ya de Venus. En Venus hay un vulcanismo alucinante con un montón de centros volcánicos y muchas de esas estructuras radiales que podrían también ser sistemas de intrusiones que vaya usted a saber qué información nos podrían dar acerca del planeta. En Plutón, por ejemplo, se habla del criovolcanismo y este tipo de cosas. Pues ni idea, a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero quién sabe si a lo mejor en algún momento se puede identificar la presencia de intrusiones de hielo por algún proceso que no, a mí ahora mismo no se me ocurre. Esa es la gracia de las ciencias planetarias, es que tú te vas a otro planeta y empiezas a estudiar cosas y pues, nunca sabes por dónde te pueden salir, ¿no? Eh, y ya por no hablar de cosas que no veremos nunca, pero sí que yo creo que a cualquiera que nos interese en estos temas no podemos evitar preguntarnos. Este es una reconstrucción artística de pues, Kepler 1b, o me parece, que es una de las grandes, la supertierra más grande identificada, y yo al menos no puedo evitar preguntarme qué pinta tendrán estos planetas, qué información podríamos obtener a partir de estudios similares, ¿no? Eh, o sea, no lo vamos a ver nunca, ¿no? Pero yo creo que es muy estimulante hacerse estas preguntas. Y ya para concluir, no puedo evitar poner una cita de Tolkien, porque Tolkien tiene cosas para todos, que tiene bastante que ver con el viaje del que hablábamos al principio y que espero que haya tenido un sentido, que es que en la ciencia esto es así, tú empiezas a hacer un trabajo, empiezas a investigar una cuestión y en verdad no tienes ni idea de dónde te va a llevar. A lo mejor vas a verificar hipótesis, a lo mejor las vas a falsar, a lo mejor te vas a encontrar con cosas que completamente no esperabas. Am, Así que dicho eso, pues les querría agradecer su presencia hoy aquí y online, por supuesto, y cualquier pregunta, pues también que contestarlas. Y nada, muchas gracias, que espero que haya sido entretenido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, veo también que
se han ido sumando bastante gente durante la presentación a Internet y entonces hasta personas que han llegado o que se han incorporado a través de Internet, que he visto bastantes casos, pero quiero decirles que si quiere volver a alguna parte o la totalidad de la presentación de esta interesante conferencia, o si se lo quieren recomendar a un colega o un amigo, pues dentro de muy poco tiempo, posiblemente en un par de días o la semana que viene, pues ya estará disponible en YouTube en un canal denominado ICOG-TV. O sea, simplemente podemos entrar en YouTube, ponemos ICOG-TV y ahí aparecen muchas actividades y todas las conferencias que se hacen en los webinarios del colegio. O sea que si os interesó podéis seguir. Bueno, te quería agradecer lo primero que nos hemos quedado, o sea, pues ávidos o con ganas de más, lo cual está muy bien porque has medido muy bien el tiempo para que se haga atractivo y además, bueno, y sobre todo te quería agradecer la calidad de la exposición, que es invidiable, no es un decir, porque a mí, por ejemplo, llevando bastantes años como profesor, pues te sientes muy obsoleto en las presentaciones y había que reciclarse porque, vamos, la calidad de la presentación que has hecho con la combinación de los vídeos, y eso es muy, muy, realmente invidiable, lo reitero. Luego me ha hecho gracia otras cosas y me gusta, ¿no?, que los nombres de Marte en latín, o que se suelen utilizar nombres en latín para nombrar las cuestiones de espaciales, pues veo que se te han pegado para nombrar las partes de la exposición que también están en términos en latín bien escogidos y bien comprensibles, ¿no? Bueno, voy a empezar haciendo una pregunta para animar a los presentes o a las personas que están online. Y entonces, el apartado de Ecos de lo Profundo, pues ha habido una de las primeras imágenes casi que nos ha mostrado, se veían unas de la traza de las grietas, y a mí al principio me parecían una especie de enormes testigos de rocas, y antes de ampliar incluso parecen cigarrillos. Luego he pensado que son testigos de roca. No he entendido bien su sentido inicialmente y te quería preguntar si son diferentes pasadas de teledetección que generan este sombreado, que va a aparecer una diferencia de sombreados. Vale. ¿Sabes? Parecen que fueran cilindros superpuestos. ¿Qué Entonces te diapositiva quería es? preguntar si son pasadas de teledetección. ¿Qué diapositiva es? Es en el apartado 3. A ver. Lo hemos visto en bastante. Pero le da por ponerse lento esto. Espera. Tiri. Esta de aquí. Esta. Eso, por ejemplo. Sí, esos son pasadas de. Espera, que me voy a Perdón, porque cada vez que doy un golpe. Vale. Vale. Sí, esos son pasadas de la cámara que hace las imágenes. Por esto, cada vez que da una vuelta al planeta saca una pasada. Entonces, el output del dato es así: son tiras Sí. verticales. Como tenemos en la Tierra cuando hay pasadas lanzas, ¿no? Más o menos Sí. que tiene eso, y están inclinadas por la rotación del planeta, ¿no? Están inclinadas Por porque, la órbita. porque él hace la órbita con un cierto ángulo Sí, igual al punto de referencia. Entonces, por eso son así. Hay que tener cuidado, ¿no? Que cuando haces, o sea, si haces, si miras zonas muy grandes, pues puedes incurrir en distorsiones y ese tipo de cosas. Pero bueno, en general, claro, esto funciona bien. Ya. Pero Vale, o sea, sí que eran imágenes de satélite. Sí, correcto. Se puede hacer zoom. Es que da un efecto cilíndrico. Cuando lo miras así, parecen cilindros de roca, ¿verdad? Parecen testigos. Es que tienen un poco de sombreado en el Sí, lateral, sí. ¿no? Parecen, Sí, se ve. parecen como pobres. Pues gracias. Pues ya doy primero la palabra a la gente presente en la sala que pueda querer hacer una pregunta, y luego pasaremos a dar la palabra a la gente que pueda estar online. ¿De los presentes queréis hacer alguna pregunta? Sí. Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo ha sido este sistema con Hawái? ¿También aquí hay una idea de vulcanismo? ¿También es hotspot? ¿O cuál es la idea? ¿Cuál es la relación ahí del vulcanismo? Gracias. Una buena pregunta, que es difícil, muy imposible de responder. Una idea en general, así muy en general, es que
Marte ahora mismo, a lo largo de su historia, ahora es menos eficaz enfriándose. Entonces, todo es residual, es una idea, todo es actividad residual de inicio de los tiempos, básicamente. Entonces, yo estoy un poco desfasado, ¿no? Pero sí que yo creo que ha habido alguna gente que ha propuesto la idea de los hotspots y tal, pero no sé si eso está muy al día. O sea, hasta donde yo entiendo, es actividad residual, pero saber cómo se mueve eso en la corteza. Porque claro, estaríamos hablando de que donde sigues teniendo fluido es cuanto más profundo, más calor, etcétera, etcétera. Eso tiene que migrar hacia superficie para poder producir vulcanismo. Entonces, la corteza de Marte se supone que es mayoritariamente rígida, pero tiene que haber pathways para que tú puedas migrar desde estas zonas calientes hasta arriba, pero no es como análogo al hotspot realmente. Eso es lo que yo creo, pero puedo estar desfasado con respecto a esto. Pero es una excusa. Bueno, de repente me he sentado yo aquí. Agustín, gracias. Es que Nos vemos. Santiago que tiene una cena. Y bueno, yo pues me presento, soy Nieves Sánchez, la presidenta de este colegio, me honro en presidirlo una temporada. Pues, yo trabajo en el Consejo de Seguridad Nuclear, que no tiene mucho que ver con esto, pero bueno, siempre lo radiactivo está por ahí también, en todas partes, ¿no? Y efectivamente, y entonces he llegado un poco tarde, disculpa, pero me ha parecido muy interesante lo que he escuchado y nosotros lo que hacemos con estas grabaciones también intentamos, yo desde luego esto es una explicación más técnica, pero te pregunto, ¿no se podría hacer algo para que en los colegios los chavales de 12 14 años, 16 a lo mejor, vieran en Marte una ciencia muy interesante, que ahí pudiéramos también llegar con un planteamiento no tan técnico a lo mejor, ¿me entendés? Pero que genere un poco de... porque esto es apasionante, yo por lo menos lo vivo así y estoy segura de que si lo explicáramos en colegio, esto, fíjate la de cosas que hay allí y tal, que ocurren, podría despertar alguna vocación, que estamos siempre un poco en eso, en despertar vocaciones. Es curioso, pero es una ciencia un poco en España, aunque hay geoturismo, pues está un poco abandonada. Y te hago un poco la pregunta a mí. Yo creo que estos temas se prestan mucho a la poesía, a hacerlos muy. ¿Cómo? Pero pues, no. Poesía, bueno, siempre está bien que haya poesía, que haya O sea, arte, quiero decir porque que, si hay algo bonito en la belleza es un paisaje marciano, ¿por claro, qué no? o sea, que estas cosas se prestan mucho a hacer preguntas como profundas o existenciales, ese tipo de cosas, y esto puede ser atractivo, pero luego yo no sé mucho, pero cada vez ciertas áreas son más complicadas, voy a decir. No sé. Yo alguna vez sí que he ido a algún cole a contar cosas de geología, pero nada, o sea, nada específicamente de esto, sino como en general, ¿no? Bueno, soy un geólogo, hacemos estas cosas. Y no sé si habrá servido para algo o no. Siempre hay alguno, ¿no? Que es el típico que, es que quiero mirar, y no sé qué. Pero bueno, o sea, de eso, a que se convierta en Bueno, Pero bueno, pero o sea, se empieza por ahí, ¿no? yo es que creo que igual que no sabemos de dónde está, de qué está hecho el subsuelo que tienes debajo, también estaría muy bien esa cultura geológica extenderla a conocer un poquito los planetas. Yo, más allá de que la Tierra gira y tal, se explica muy poco. A lo mejor se te hace aprender en qué sistema cristaliza el cuarzo, pero nadie te explica de qué está hecho el vaso en el que estás bebiendo, ¿no? Un poco tenemos esa contradicción. Y a lo mejor explicar un poco por qué es rojo el planeta Marte. Sí, Y de explicar cosas de ese tipo podría ser interesante. Digo, igual que explicar de qué está hecho el móvil, que llevas todo lo que se sí, necesita. sí. Esas cosas abren conciencia científica, ¿no? No, también pasa con el tema de la energía y demás. Aquí hay unos cuantos que hemos trabajado mucho tiempo en la industria de la energía y demás. Eso pasa mucho y todo el mundo quiere tener la casa caliente, pero no, esto es muy mal, ¿verdad? Es muy mal, pero es verdad que hay cosas que. O sea, sí, correcto.
Pero, pero bueno, es que solo estoy añadiendo a lo que dices, ¿no? Que cultura científico-técnica, dada por la geología, es muy escasa, por desgracia, en la sociedad. Y sí, o sea, sí, hace falta. Y Claro. por eso yo te animo a que, igual que es esta charla, también puedes pensar en bueno, algún material didáctico sobre Marte dirigido a chavales de eso, 14 años, vamos a poner, de ese orden. Me puedo encantar este año. Sí. Ahí está mi mujer, que es maestra de primaria, Sí. la voy a señalar. Pues qué interesante, puede ser un proyecto muy interesante. Dar estas ideas, que a Es muy veces, difícil, pero bueno. a veces de esa transversalidad Claro. salen cosas buenas. Sí, sí, no siempre, siempre. Pero vamos, me ha parecido muy interesante. No sé si a nivel técnico hay más preguntas, porque son cuestiones complejas de analizar, de abordar, cómo las nuevas tecnologías, te preguntaría, nos están ayudando, ¿no? En procesar información y en manejar escenarios, en plantear hipótesis. Y luego, por supuesto, la robótica, en estos casos, me parece que es increíblemente magnífica que puedas llevarte a estar un robot que tenga todo tipo de prestaciones, ¿no? Igual que ahora se meten ya robots en plantas nucleares para hacer trabajos que no se podían hacer desde las personas, o la línea circular esta que nos están montando en Madrid, que creo que va a ser ya toda ella sin conductor. Eso tengo entendido. Entonces, quiero decir que vamos a un sistema cada vez, y en ese sentido, ¿qué reflexión haces respecto a todas estas nuevas tecnologías en tu proyecto? No sé, es una buena pregunta. O sea, a mí en verdad, cada vez que lo pienso me explota la cabeza un poco. Claro, porque es verdad, o sea, ¿cómo, o sea, hemos sido capaces de mandar un cacharro a Marte o hay otros chismes que están por ahí, el New Horizons que ha ido a Plutón y se ha dado una vuelta por allá y ha hecho las fotos estas tan estupendas? Eh, no sé, creo que la reflexión que se me viene a la cabeza es que, no sé, ¿cómo se dice? La creatividad humana, o sea, no tiene límites. Y yo creo que nunca hay que caer en ese pensamiento de, está todo inventado, está todo hecho. Que sí que sí que se nos puede pasar por la cabeza de vez en cuando. Y está claro que no hay límites a lo que se puede hacer para bien y para mal, ¿no? En el caso este de la exploración espacial, la verdad es que es impresionante, es muy guay todas las cosas que se han podido hacer y las cosas que hemos aprendido con ello. Con esto de InSight, por ejemplo. O sea, es muy importante, o sea, lo decía antes y no exagero, me parece de verdad uno de los descubrimientos científicos más importantes no sé, del milenio, sin exagerar, junto con muchas otras cosas, por supuesto, pero el hecho de verificar, ¿no?, que tenemos actividad sísmica en otro planeta, eso no se había hecho y eso es muy impresionante. Y pues eso, ahora van a ir estas en Visión y Bebe Colombo a Venus y Mercurio y no van a tocar tierra, pero llevan aparatos, cámaras con mucho mejor resolución, otra serie de historias, y lo que antes era una manchita o una línea así difusa que no sabíamos muy bien lo que era, pues dentro de unos años vamos a poder ver con mucho más detalles que solo ver la morfología de superficie de un cuerpo planetario te da muchísima información y yo qué sé, no sé, hay que creer en la creatividad humana. No sé. Pues sí, claro, eso está claro. Lo de que inventen ellos aquella frase, yo creo que nos retrató mucho como país. Y hay que tener claro que no, que hay que cambiar el chip hace tiempo y tenemos que inventar también nosotros y nosotras. Si no, esto no funciona. Pero vamos, ¿hay alguna pregunta ahora? No. O sea que bueno, que creo que estas reflexiones finales han sido también interesantes y de verdad que en nombre del Colegio Oficial de Geólogos te agradecemos muchísimo tu presentación, tu tiempo. En la Semana de la Ciencia estamos aquí siempre haciendo cosas. Tenemos una biblioteca espectacular sobre geología y estamos abiertos a cualquier publicación que se quiera hacer en nuestra revista de cualquier tema. En principio, cualquier persona. Invito sobre todo a mujeres porque tenemos firmado un acuerdo también dentro de la Unión Europea para fomentar que haya mayor número de mujeres
en todas las cuestiones, no solamente en la organización, sino también en nuestras difusiones, presentaciones, ponencias, en todas las actividades que hacemos. Y nada, próximamente, la semana que viene, tendremos Genera, que también es una feria interesante para hablar de todos los temas de energía geotérmica. El próximo martes 18 por la tarde, a las 4, el que quiera ir. Hay entradas gratuitas que las puede pedir al Colegio de Arqueólogos. Y, en fin, muchas cosas que hacemos, estamos ahí esperando que alguien quiera llamar a la puerta y decir, tengo una idea, tengo una presentación, quiero escribir esto, una reflexión, y cualquier geoforo de estos abierto a lo que queramos, entre todos. Entonces, muy bien, Muchas gracias a vosotros. pues gracias.